Gödel, nacido en 1906, no es solo uno de los grandes matemáticos, sino uno de los más destacados pensadores del siglo XX. El profesor José Leandro de María se ha acercado a su biografía. ¿Por qué, profesor, elegimos a esta figura? En este momento, la importancia de Gödel es tal que ningún matemático, filósofo del conocimiento, filósofo del lenguaje, no puede dejar de tener en cuenta sus aportaciones en el campo de la lógica, entre comillas, porque ni siquiera es lógica matemática, es teoría del conocimiento. Además, es una persona con un pensamiento innovador y muy peculiar, con una vida muy peculiar y con un trabajo excepcional. Pues si le parece, háblenos primero de la persona y después pasamos a su trabajo. Es peculiar hasta en su nacionalidad. Cuando nació el 28 de abril de 1906, pues en Brunn, esta localidad pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Pero los sucesivos avatares de Europa, concretamente el Imperio Austrohúngaro, tenía 14 o 13 países, bueno, Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Trieste, parte de Italia, Rumanía, Polonia, Ucrania. Bueno, el caso es que donde él nació se hablaba alemán. Y cuando tenía 12 años, hablando muy poco checo, pues resulta que esta localidad Brunn, y tras la caída del Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial, pues pasó a ser checo. Bueno, a los 23 años se hizo austriaco, pero durante la Guerra Mundial la Alemania nazi pues anexionó a Austria, con lo cual pasó a ser alemán. Y luego ya se exilió en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y consiguió la nacionalidad estadounidense. O sea que se ve que esto es un trasiego en nacionalidades, ¿no? También es un hombre inusual, porque siempre que se habla de algún genio resulta que en la secundaria se le daba muy mal. Pues no, este fue genio hasta de niño. Realmente fue brillante en idiomas, en matemáticas, en religión y, de hecho, cuando entró en la Universidad de Viena, pues ya conocía todas las matemáticas de la carrera. Dentro de su peculiaridad es que era tremendamente hipocondríaco, por lo que pone en los libros, porque sufrió unas fiebres reumáticas con 4 años y siempre quedó con la idea de que estaba muy enfermo, y realmente no parece que tuviera achaques por esto. Como decía, cuando entró en la Universidad de Viena, él quería hacer física teórica, que es una ciencia que en aquel momento, a principios del siglo XX, pues estaba en pleno apogeo con la cuántica, con la relatividad de Einstein. En fin, era una de las ciencias que más llamaban la atención. Pero resulta que asistió a cursos de filosofía y asistió a las reuniones del Círculo de Viena. ¿Qué era el Círculo de Viena? Bueno, el Círculo de Viena fue un movimiento intelectual tremendo en Europa, que filosofaba sobre lo que era ciencia y lo que no era ciencia. Vamos a ver, su función era intentar encontrar un lenguaje común a la ciencia y desechar todo tipo de cosas que eran inútiles. Filósofos que estaban relacionados con este círculo: Wittgenstein, Carnap, Popper y otros célebres pensadores. Crearon lo que se llamaba el positivismo lógico. ¿Y qué es lo que intentaba? Pues intentaba decir que lo científico era lo que era demostrable de alguna manera, o empírica o analíticamente. Empíricamente es mediante experimentos, reproducción de experimentos, o analítica a partir de deducciones. Claro, esto da poco al traste con toda la parte de la filosofía que se fundamenta en verdades incomprobables o bien experimentalmente o deducibles. El Círculo de Viena, yo aconsejo a los oyentes, con los medios que tenemos ahora, Google y demás, pues que estudien un poco o que lean sobre el Círculo de Viena, porque realmente es un movimiento apasionante.
Estamos hablando de Kurt Gödel y queremos saber, profesor de María, cómo fue su salto a las matemáticas. Bueno, pues él estaba entusiasmado con la física teórica, luego también estuvo entusiasmado con la filosofía, pero asistió a una conferencia de David Hilbert. David Hilbert es un matemático alemán que el más famoso de la época, de hecho en 1900 hizo una lista de problemas todavía vigente, aunque ya están resueltos yo creo que todos. Pero digamos que era una persona interesada en muchísimos campos de la matemática. Y uno de los problemas de Hilbert consistía en fundamentar las matemáticas sobre una base sólida, sobre la lógica. Eso es un poquito más complicado. Voy a intentar ir un poco despacio para que nos enteremos. Se trataba de buscar un sistema de axiomas en el cual las matemáticas se dedujeran todas a partir de él, a la forma, como no, de la geometría de Euclides, que con 5 axiomas se saca toda la geometría de Euclides y no hacen falta más. Claro, las matemáticas a principios del siglo XX eran muy potentes, se había descubierto el análisis, se había descubierto la geometría diferencial, aquello era, y se pretendía incluir de alguna manera la matemática dentro de la lógica. Un exponente de esto es Russell, Bertrand Russell, el célebre filósofo inglés, que junto con Whitehead hicieron una cosa que se llama un libro inmenso que se llama la Principia Mathematica, que prácticamente son letras, es decir, letras y números, no viene nada más. No hay ninguna explicación, no hay ningún texto, porque querían fundamentar la matemática en la lógica. Luego esto resultó ser muy difícil. ¿Y qué es lo que entendían? Pues necesitaban 2 propiedades. A ver, la completitud y la consistencia del sistema lógico. ¿Qué es completitud? Pues es que de los axiomas podamos probar todo lo que es verdadero. O sea, que, para entendernos de una manera más coloquial, que verdad sea lo que se prueba. Y también que fuera consistente, es decir, que no tuviese contradicciones internas. Esto venía también, porque todo esto hay que entroncarlo esto en la historia de que con las paradojas, por ejemplo, de Russell, pues habían encontrado contradicciones dentro de un sistema. Y se buscaba un sistema que fuera completo, es decir, que todo lo que fuera verdad fuera demostrable y que fuera consistente, que no tuviese contradicciones internas. Claro, siempre se pensó que esto podía ser, pero resulta que llegó Gödel. Y en 1931 prueba que un sistema axiomático computable, el año pasado hablamos de Turing, me acuerdo, computable significa que se puede deducir en un número finito de pasos, pues en un sistema matemático computable, pero que pudiese incluir los números naturales. Esto quiere decir que de alguna manera se deduzca el 1, el 2, el 3, que es nuestra cotidianidad. O sea, nosotros vivimos en un sistema axiomático que incluye los naturales. Pues resulta que Gödel probó que si el sistema era consistente, es decir, no tenía contradicciones, resulta que había propiedades que eran verdaderas y que no la podía demostrar a partir de los axiomas. Y viceversa. Si el sistema admitía solamente verdades probables a partir de los sistemas, entonces no era consistente, es decir, contenía contradicciones. Esto viene a decir que o admitimos que la verdad es lo que probamos a partir de los axiomas, o tenemos que aceptar que hay contradicciones, es decir, propiedades que son verdaderas y falsas a la vez. Esto puede chocarnos, porque en la vida cotidiana no nos vamos a encontrar con una de estas, probablemente esperemos, porque entraríamos en un bucle, pero realmente esto es una demostración matemática, o sea, no es ciencia ficción. ¿Y puede concretarnos un poco más esta demostración? Es algo así, buscando a ver pues la frase «yo estoy mintiendo». Esta frase, si es cierta, entonces es falsa. Porque si estoy mintiendo y es cierta, pues entonces la frase tiene que ser falsa. Pero si yo digo «yo estoy mintiendo» y la frase es falsa, pues entonces es que estoy diciendo la verdad, con lo cual es cierta. Para entendernos, hay una contradicción en algunas proposiciones. Bueno, y la famosa paradoja de Russell, del barbero que solo se afeita y a todos los que no se afeitan a sí mismos.
Entonces el barbero ni se afeita ni nos afeita. Esto seguramente, si no, se puede buscar. Pero lo que prueba Gödel es que en un sistema lógico, si es completo no es consistente, y si es consistente no es completo. Esto es un golpe totalmente al lenguaje, a la teoría del conocimiento, y ahora voy a fundamentar lo que estoy diciendo. Hay un matemático célebre, ahora mismo, en Oxford, que nació justo cuando Gödel en 1931 hizo su teorema, que resulta que, y además como curiosidad, es el que junto con Hawkins hizo los teoremas de lo que dieron lugar a la teoría del Big Bang. Resulta que escribió un libro que se llama La nueva mente del emperador. Bueno, pues coloca a Gödel como uno de los límites puntales del conocimiento humano y saca conclusiones tan curiosas como que la mente humana no es computable. Y por tanto, en este momento, los ordenadores, como los conocemos, no pueden emular la mente humana. Bueno, yo aconsejo a los oyentes de que ojeen este libro y si puede que lo lean. Es un libro de divulgación entre comillas, quiere decir que exige un bastante esfuerzo para leerlo. Bien, pues con estas sugerencias, desde luego, nuestros oyentes se van a poner manos a la obra, pero quería que nos comentara, profesor, alguna anécdota de la vida de Gödel, alguna más, si nos puede comentar. Sí. Curiosamente, cuando fue a Estados Unidos, se fue al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Y ahí estaba también Einstein. Y se hicieron muy amigos íntimos. Una cosa que es menos conocida, de tal manera que como Gödel era un tío raro, pues Einstein le pasaba a buscar todos los días y le llevaba al instituto y le volvía a dejar en casa. Todo esto Einstein tenía 30 años más que Gödel y Einstein ya era Einstein, o sea que no es que luego fuera Einstein, sino que ya tenía su fama. Y en uno de los libros que he estado hojeando, comenta Einstein que le merecía la pena haber ido al Instituto de Estudios Avanzados por haber mantenido las charlas con Gödel que mantenían desde la casa de ellos al Instituto de Estudios Avanzados. Jamás hay ninguna constancia de qué hablaron en todos aquellos trayectos. Gödel, además, me imagino que fruto de estas conversaciones, no lo sé, encontró a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, descubrió soluciones paradójicas, hasta el punto de que el mismo Einstein llegó a dudar de la validez de la teoría de la relatividad general. Y bueno, ya comentar que era una persona de mente poderosísima, pero débil en algunos aspectos de su cabeza, y de hecho murió por inanición. Solamente se dejaba alimentar por su mujer, por Adele, que era la única que le podía hacer la comida. Entonces, en una hospitalización de Adele de 6 meses, él no comió en todo ese tiempo y murió en 1978 con menos de 35 kilos de peso. Tengo que decir, para que nos hagamos idea, que la Universidad de Harvard le dio el doctorado honorífico bajo la siguiente frase: ser el descubridor de la verdad más significativa del siglo. Tuvo un montón de galardones innumerables. Yo creo que con esto dejamos un poco perfilada o pergeñada la idea de la vida y la obra de Gödel. Bien, pues en los últimos segundos, ¿algo más que añadir? Más consejos. Hoy he venido dando muchos consejos. Creo que cuando se estudia cualquier materia del conocimiento, conviene que tengamos un poco de atención. Y ahora los medios son tremendos, se puede conseguir información en cualquier momento, casi desde cualquier sitio, de ver en qué contextos se han ido produciendo los descubrimientos. El teorema de Gödel es el teorema de Gödel, pero uno puede, si mira un poco el entorno de la vida de Gödel, ver por qué se ocupó de este problema. Y posiblemente, a lo mejor en el siglo XVII, la misma cabeza no hubiera podido hacerlo porque no estaba en el entorno, en el caldo de cultivo adecuado para producir su magnífico descubrimiento. Yo animo a que sepamos entroncar los descubrimientos de las matemáticas, la física, el lenguaje, la historia, dentro de un contexto que ha dado lugar a esos tipos de descubrimientos. Bien, pues José Leandro de María, muchas gracias por acompañarnos una vez más. A vosotros.